Buenas tardes, buenas tardes. Bien, entonces estoy compartiendo, voy a compartir. Ya, a ver. Bien, ¿se logra ver la pantalla? Sí, profesor. Gracias. Una consulta, ¿el último tema que hicimos fue axiología o ética? Chicos, ¿el último tema que hicimos fue axiología o ética? ¿Alguien recuerda? Axiología, creo. Axiología, ya, gracias. Bien, justo lo que tengo aquí entonces. Bien, entonces recordemos en qué consiste la axiología como una parte previa a lo que vamos a ver hoy día. Miren, chicos, la axiología es una disciplina filosófica, ¿m? Que, digamos, en términos generales, estudia el valor. ¿M? ¿Y qué es el valor? Bueno, ahí viene toda la discusión que se desarrolló en su momento, ¿no? Y que hoy día vamos a recordar. El valor, chicos, tiene que ver con el criterio que utilizo para decidir, ¿m? Para actuar. Cuando decido, actúo. Toda acción, principalmente, básicamente, tendría que pasar por una decisión. Y esa decisión responde a un criterio de preferencia, de ponderación, de consideración. Ya, ese criterio que me va a permitir actuar, decidir, ese criterio se llama valor. Por ese criterio yo determino esto es conveniente y esto no es conveniente. Esto es lo que quiero o esto es lo que no quiero. Esto es deseable o esto es reprochable. ¿Mm? Vimos que la actitud del que valora es una actitud que decide, que enjuicia, que considera, que tiene que tomar una decisión. La actitud valorativa siempre es una actitud que está dispuesta a algo. ¿Mm? Se opone la actitud valorativa una actitud pasiva, que no actúa, que no se mueve. Por eso se le llama también actitud contemplativa. Nuestra vida cotidiana principalmente es una actitud valorativa. Tomamos decisiones constantemente. Acuérdate, ¿m? Desde decisiones tan triviales como despertarme o no para estudiar, o decisiones trascendentales como la carrera que quiero estudiar, ¿m? La persona con la que quiero pasar mi vida, el trabajo que quiero, al trabajo que quiero dedicarme, etcétera. ¿M? Entonces, hay que tener en cuenta de que en cada acto que nosotros realizamos hay una decisión. Decidimos, querámoslo o no, decidimos. Decidimos hacer algo o no hacerlo, hacer caso o no hacerlo. Decidimos. Y detrás de esa decisión siempre hay un valor. ¿Mm? Como te dije, en la actitud contemplativa, básicamente no hay movimiento, no hay, por lo tanto, acción, ¿no? Es una actitud que casi no es humana, en el sentido de que el ser humano siempre está decidiendo, ¿no? Sino casi es como si fuéramos una suerte de, no sé, mente que está constantemente viendo las cosas. ¿No? Bien, la clasificación de los valores. Ya te dije que entonces el valor es un criterio que actúa en las decisiones. Ahora, ¿qué tipos de criterios hay?
La clasificación de los valores precisamente permite ver la tipología, ¿m? Los tipos de criterio valorativos. Y hemos visto los sensoriales, es decir, en donde tu decisión pasa por lo que satisface o lo que te dice lo conveniente para tus sentidos. ¿M? Los vitales, en donde tu, tu criterio es aquel que responde a lo beneficioso o no para la vida, para la salud. Los económicos, los sociales y jurídicos, los religiosos, los estéticos, los éticos, los teórico-cognitivos. ¿Mm? Bien, esos son los tipos de valores que hay. Ahora, ¿cuáles son las características de los valores, de estos criterios? Bien, sabemos de que todo criterio para tomar decisiones siempre parte, ¿no?, de algo aceptable, valioso, en oposición a algo rechazable, ¿m?, indeseado. La oposición. Yo decido hacer algo porque creo que es lo mejor, o creo que es lo que me conviene, o creo que es lo útil, o creo que responde a mis fines, y decido no hacer otra cosa, ¿m?, porque es opuesto a mis intereses. Polaridad. Jerarquía. Tomo decisiones, ¿m?, en el momento de tomar decisiones, valoro lo que voy a hacer, las cosas que voy a decidir, ¿m?, las cosas que voy a buscar, que pretendo, y priorizo. Priorizo, es decir, planteo un orden de importancia, también de los valores. Gradualidad. Cuando tomo decisiones, o cuando tomamos decisiones, chicos, vamos a ver de que hay decisiones que nos comprometen más que otras, que estamos más dispuestos a hacer algo que otros. ¿Mm? Muy bien. En la medida en que estás más comprometido en una acción u otra, la intensidad de tu decisión varía. Gradualidad. Bien. Las teorías axiológicas buscan entender de dónde proviene el valor. ¿Mm? Y el valor ha sido estudiado, como te digo, por, digamos así, dos grupos de teoría bien diferenciadas. Las teorías subjetivas o subjetivistas, que plantean que el valor proviene o tiene como origen al ser humano, depende del ser humano, y las teorías subjetivas, aquellas que plantean que el valor tiene una existencia independiente del ser humano. Las objetivas o el objetivismo, ¿m?, tiene dos representantes, el naturalismo y el idealismo. A ver, según el naturalismo, el valor tiene una existencia independiente del ser humano. O sea, ese criterio que nos sirve para decidir por algo tiene una existencia independiente. Y según el naturalismo, esa existencia es natural, es física, es un rasgo físico de las cosas. ¿Mm? Según el idealismo, el valor también tiene una existencia independiente, pero no es algo material, algo visible, sino solo pensable, una idea. Después están las teorías del subjetivismo, las que afirman que el valor tiene origen en el ser humano. El hedonismo plantea que el valor
tiene como origen el gozo o el placer humanos. ¿Mm? El gozo o el placer es lo que termina definiendo nuestras acciones. El gozo y el placer nace en nosotros, es lo que queremos nosotros. En cambio, el utilitarismo sostiene que el valor tiene como origen el cálculo interesado. ¿Mm? El cálculo interesado sostiene, o mejor dicho, el utilitarismo sostiene que el cálculo interesado es lo que termina definiendo nuestras acciones. ¿En dónde nace este cálculo interesado? También en nosotros. Bien, ahora, hay teorías axiológicas diversas, además de estas, ¿no? Un tercer grupo diverso, misceláneo. Este grupo sostiene, o más que sostener este grupo, en este grupo hay diversas corrientes en donde hay distintos planteamientos. Por ejemplo, el relacionismo. ¿Qué dice el relacionismo? El valor solo va a aparecer o solo surge cuando hay una relación entre un sujeto y un objeto. ¿Mm? El socioculturalismo. El valor aparece como parte de la cultura. Y el emotivismo considera que el valor es una emoción. Bien, entonces eso fue básicamente lo que hicimos, las ideas principales, esas fueron las ideas principales, básicas, que vimos en la clase anterior. Siempre invito a que vean el cuadro resumen. ¿Mm? Ahí están las ideas principales. Y ahora vemos la evaluación. A ver, la evaluación. Entonces, la primera sería barco, la segunda casa, la tercera enano, la cuarta enano, la quinta enano, la sexta casa, la séptima barco, la octava casa, la novena dado, la décima barco. A ver, voy a volver a pasar las claves por si acaso alguno no las anotó. A ver, la primera barco, la segunda casa, la tercera enano, la cuarta enano, la quinta enano, la sexta casa, la séptima barco, la octava casa, la novena dado y la décima barco. ¿Mm? Bien, chicos, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Pasemos entonces hoy día al tema que nos convoca, ética. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. A ver, ética. Muy bien. A ver, vamos a ver qué cosa tenemos que decir en ética. Vamos a hablar un poco de qué entendemos por ética, cuál es la diferencia entre moral y ética, ¿Mm? ¿Por qué nosotros somos seres morales y otros no? ¿Y cuáles son las teorías éticas más relevantes? ¿No? Vamos a ver por lo menos 3 teorías éticas. Bien, a ver, chicos. Primero tenemos que decir, primero tengo que decir que la ética es una disciplina que estudia ¿Mm?
las razones, o más que las razones, estudia las reglas, las normas, ¿m? Las enjuicia, las analiza, ¿ya? Para determinar si estas normas o reglas que existen en la sociedad son efectivamente normas que me llevarían o me volverían una persona buena. ¿Mm? Me volverían una persona buena o me llevarían a vivir de manera buena. Me darían una buena vida. ¿Mm? Entonces, la ética, en filosofía, los profesores de ética, ¿mm? Lo que hacen es toman, ¿ya? Estudian las reglas presentes en la sociedad. Porque en toda sociedad hay reglas, normas, mandatos, siempre hay. Escritos o no escritos, recomendaciones, siempre hay. ¿Mm? Y las estudian, las investigan y las ponen en juicio para saber si efectivamente esas reglas me hacen una persona buena o me llevan a vivir de manera buena. ¿Mm? Ética, entonces, chicos, es una disciplina que tiene herramientas, tiene teorías para estudiar estas reglas, estas normas, estos principios. La ética nunca te va a decir lo que debes hacer, sino va a analizar, va a preguntar, ¿esta norma me hace una buena persona o no? ¿Y por qué debería hacerme una buena persona? ¿O cómo así me convierte en una buena persona? Ahora, seguro tú te estarás preguntando, ¿y de dónde vienen estas normas, estas reglas que ya existen en la sociedad? Bueno, estas normas, reglas que ya existen en la sociedad y que finalmente son estudiados o son estudiadas por los investigadores de la ética, estas normas que te estaba comentando, estas reglas, escritas o no escritas, se llaman moral. ¿Mm? Y surgen de la costumbre, ¿mm? Del hábito, surgen de la práctica cotidiana o aparecen en la ley y en las normas oficiales. ¿Mm? Entonces, creo que podemos hacer una diferencia, chicos, entre ética y moral. Mientras que la moral son las normas que ya existen en la sociedad, las recomendaciones que ya existen en la sociedad y que los pasan tus padres, los padres a los hijos, los maestros a sus alumnos, la televisión, los influencers, los periodistas, ¿no? A sus oyentes, sus televidentes, sus lectores. ¿No? Todo eso es la moral. La ética es, como dice en la diapositiva, la reflexión, el cuestionamiento a estas normas, un cuestionamiento que va dirigido a preguntarse, ¿y estas normas hacen de mí una mejor persona o no? ¿Hacen de mí una buena persona o no? ¿Me llevan a vivir bien o no? ¿Mm? Ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué está difundido por todos los medios de comunicación como mensaje, ¿no? Como mandato para que uno actúe de manera determinada? Bueno, uno podría decir de que todos los medios de comunicación y por todas partes se escucha esto, ¿no? Que la vida buena es la vida exitosa y que la vida exitosa es o consiste en tener dinero, propiedades, ¿m? Y hacer muestra de excesos, de lujo, de cosas. El que no posee eso
tiene que entenderse a sí mismo como un perdedor, un infeliz, alguien que hizo mal en su vida, porque no le fue bien. ¿Mm? Bien, la ética recogería estas normas, estas exigencias, estos mandatos, el mandato de ten éxito, ¿no? Ten plata, y comenzaría a preguntarse, ¿cómo así la plata me vuelve una mejor persona? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que asociar tener dinero, tener cosas con ser bueno? ¿Mm? Analiza, reflexiona, critica, te das cuenta. Esa sería la diferencia entre ética y moral. ¿Mm? No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta sobre este punto, chicos, chicas. ¿Me preguntas, chicos, chicas? No, profe. Ya, gracias. Entonces, si quedó claro, continuamos. Ahora, ¿quiénes son las personas morales? ¿Quiénes son las personas que siguen reglas y que pueden reflexionar, preguntarse, cuestionarse sobre las reglas que siguen? Bueno, las personas que siguen reglas, o mejor dicho, los seres que siguen reglas y que pueden cuestionar las mismas, solo son los seres humanos. ¿Mm? Miren, chicos, solo las personas pueden buscar el bien o buscar el mal y decidir si buscan el bien o el mal. Solo las personas. O sea, solo las personas tienen esa capacidad para juzgar, ¿m? Y decidir hacer el bien o hacer el mal. Buscar lo que consideran bueno o buscar dañar a alguien. Hasta el momento no conozco ningún estudio que diga que otro ser, además del ser humano, tenga esa capacidad. Los animales no buscan dañar a nadie. ¿M? Menos las plantas y mucho menos pues aquellas que no tienen ningún tipo de animación, como las rocas. Esa facultad solo la tiene el ser humano. Entonces el ser humano tiene la capacidad de cumplir mandatos o actuar de acuerdo a lo que él considera conveniente. Y para eso tiene que cumplir tres requisitos fundamentales. La conciencia, saber lo que hace, o sea, las personas saben lo que hacen. En condiciones normales, cualquier persona sabe lo que hace. La libertad, cada uno es libre de tomar la decisión de hacer o no lo que quiere. Y la responsabilidad. Y cada uno debería tener la dignidad de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. ¿Te das cuenta? Nosotros, como seres humanos, sabemos si actuamos bien o mal. Sabemos. Sabemos que podemos actuar de una manera determinada o dejar de hacerlo. Sabemos. Nadie es un autómata que actúa de manera mecánica, sin tener juicio, ¿no? Uno puede decidir no hacer algo porque lo considera malo. ¿Mm? Y
Responsabilidad. También somos conscientes, bueno, insisto, en condiciones normales, que toda persona que actúa, sus actos tienen consecuencias. ¿Mm? Muy bien. Como te decía, estas tres características forman lo que es la persona moral. La persona inmoral obviamente tiene las tres características anteriores. Conocimiento de lo que hace, libertad para decidir si hace o no lo que hace, lo que quiere, y responsabilidad. Pero el inmoral es aquel que deliberadamente, o sea, por su decisión, por su libertad, busca hacer daño, hacer un mal, transgredir la norma. Sabe que está actuando mal y como sabe, quiere actuar mal. Decisión, libertad. ¿Mm? Ahora, la persona amoral es aquella que no sabe si lo que está haciendo es bueno o malo. Desconoce el propósito de su acción. ¿Mm? No sabe si lo que quiere hacer es bueno o malo. Y este desconocimiento entonces le quita responsabilidad de sus actos. Sobre este punto, chicos, chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, en el chat no hay nada. Muchas gracias, señorita. Le agradezco bastante su colaboración. Bien, entonces, ahora vamos a entrar a ver ya las teorías éticas. Las teorías éticas que vamos a ver son tres. Ética de la virtud, ética del deber y ética de la o el utilitarismo. ¿Mm? Cada una tiene una manera de plantear qué es lo que nos hace buenas personas o qué es aquello que nos vuelve buenos. A ver, comencemos con la ética de la virtud. Entonces, te decía, ¿no?, que la ética es una reflexión sobre las normas, ¿no?, las reglas. Es una reflexión que apunta a preguntar qué normas, qué reglas me hacen bueno, me dan una vida buena. ¿Sí? Entonces, según esta ética, la ética de la virtud, que por cierto la plantea Aristóteles, primero debemos saber qué cosa es ser bueno. ¿Qué cosa es un buen humano, una buena persona? ¿Mm? Para Aristóteles, estimados chicos, chicas, una buena persona es aquella persona que se deja llevar, que actúa de acuerdo a la mejor parte de sí. ¿Cuál es la mejor parte de sí, del ser humano? A ver, para todos. ¿Cuál sería la mejor parte de sí? ¿O cuál sería la mejor parte del ser humano? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Su razón? Correcto. Muy bien. La razón.
es lo mejor que tiene el ser humano. Entonces, una buena persona debería llevarse por su razón, debería dejar que su razón la guíe. Muy bien. ¿Y qué es lo que busca la razón entonces para que sea la guía de esa persona? ¿Qué creen? ¿Qué busca la razón? ¿O qué buscaría de acuerdo a Aristóteles? La perfección. La verdad. La razón busca la verdad. Acuérdense esto, ¿ya? La razón busca la verdad. Lo mejor para la razón es la verdad. Entonces, una persona, un ser humano, que se deja llevar por la razón, busca la verdad. Entonces, chicos, chicas, una persona que quiere vivir bien de acuerdo a lo que es bueno para él, será buscar la verdad. ¿Mm? Según Aristóteles, la vida buena de la razón es la búsqueda de la verdad, la contemplación de la verdad. La vida buena de la razón, del ser humano racional, es la búsqueda de la verdad. ¿Mm? A esa manera de vivir, buscando la verdad, se llama felicidad. Porque nos dejamos llevar por lo mejor de nosotros. Y según Aristóteles, esta búsqueda de la verdad tiene tres características. ¿Mm? Es decir, esta búsqueda de la verdad, que en palabras de Aristóteles es la felicidad, tiene tres características. Autarquía quiere decir que la búsqueda de la verdad no depende de nadie, solo de la persona, se basta a sí misma. La perfección, el que busca la verdad en su búsqueda mejora constantemente. Y la excelencia, el que busca la verdad se vuelve un modelo, un ejemplo para el resto. Pero Aristóteles sabe de que no todos van a buscar la verdad. Es más, sabe que esto de la búsqueda de la verdad es para pocos, para elegidos, porque los sabios son pocos. Los sabios son los que buscan la verdad. ¿Eso qué va a significar? ¿Que el resto que no busca la verdad son malos? No, no son malos. También pueden llevar una vida buena. Es decir, también pueden llevar una vida de acuerdo a la razón. ¿Y qué significa vivir de acuerdo a la razón si no es necesariamente buscar la verdad? Aristóteles nos va a decir, para aquellos que no buscan la verdad, pero quieren ser buenos, es decir, quieren vivir de acuerdo a su razón, van a vivir siendo prudentes en su vida cotidiana. Porque la razón, el que vive de acuerdo a su razón en su vida cotidiana, en sus acciones cotidianas, en sus labores cotidianas, es prudente. ¿Qué significa ser prudente? Significa ser equilibrado, evitar los excesos. La razón, la vida racional para el resto de personas que no somos sabias es una vida de prudencia. Muy bien. Además, dice Aristóteles, si tú quieres ser cada vez mejor y tener precisamente una vida racional y de esa manera ser bueno, van a haber cualidades que te van a ayudar a ser cada vez mejor. Esas cualidades se llaman
Virtudes. Virtudes. Y Aristóteles las clasifica en dos: virtudes éticas y dianoéticas. Las virtudes éticas son aquellas que nos hacen cada vez mejor, ¿no? Pero nos hacen cada vez mejor no tanto por el ejercicio de la razón, sino por el ejercicio de una práctica determinada. ¿Mm? Es por eso que estas virtudes éticas se adquieren con el hábito. Por ejemplo, el cocinar. Al inicio puedes ser un mal cocinero, pero con la práctica te vas dando cuenta de qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Con la práctica cada vez mejoras. Y eso finalmente te convierte en un mejor cocinero del que fuiste en el inicio. En cambio, las virtudes dianoéticas sí tienen que ver con cualidades que están relacionadas directamente con la razón. Por eso, eh, las virtudes dianoéticas se enseñan, se educan, ¿no? Y tienen que ver con o la sabiduría o la prudencia. Para el caso de las virtudes éticas, chicos, chicas, que como te dije, se van perfeccionando o nos va perfeccionando con el paso del tiempo en la práctica constante. Hay una regla de oro, dice Aristóteles. Mejora constantemente en las cosas que hace aquel que evita los extremos, aquel que va por el punto medio. ¿Mm? Y como puedes ver, ahí hay distintas maneras de actuar, cotidianas. Por ejemplo, aquel que le gusta disfrutar de los banquetes, de los placeres sensoriales. ¿Mm? ¿Cómo puedo llevar una vida buena si me gustan los placeres sensuales, sensoriales? Aristóteles te dirá, punto medio. Y ese punto medio lo vas a ir adquiriendo con la práctica. Evita el desenfreno, el exceso, pero también evita la apatía, es decir, la falta de apego a las cosas, la falta de apasionamiento. La templanza, que es el punto medio, la vas a adquirir poco a poco, con la práctica. Es igual en el caso del soldado. El oficio de soldado también mejora con el tiempo, con la práctica. ¿Mm? Regla de oro, punto medio. Un soldado bueno no es aquel que busca al enemigo sin importarle las fuerzas que tenga. Un soldado bueno no es temerario, pero tampoco un soldado bueno se esconde y evita el conflicto. Un soldado bueno no es cobarde. Un soldado bueno va a aprender, ¿m?, después de práctica, que es mejor soldado cuando es consciente de su valor, de su valentía. ¿M? Bien. No sé, ¿hay preguntas, chicos, en este punto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Si no hay nada, entonces No, continuamos. profe. Gracias. Continuamos. Ética del deber. Deontología. Miren,
La ética del deber fue planteado por Kant. Igual. ¿Mm? La pregunta clave ahí, las normas que existen en la sociedad, las reglas, ¿mm? Los consejos, ¿me hacen bueno o no me hacen bueno? ¿Me llevan a una vida buena o no? Y Kant va a decir, mira, para responder eso, tienes que plantearte la siguiente pregunta. Las normas que hay en la sociedad que te dicen, que escuchas, que aprendes, que te transmiten tus padres, tus profesores, los medios de comunicación, la sociedad en general, ¿mm? ¿Te hacen una persona autónoma o no te hacen una persona autónoma? Esa es la pregunta central. ¿Ya? Porque según Kant, solo una persona autónoma es una persona buena. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, vamos a analizar, ¿m? Las reglas. ¿Qué me dicen las reglas? A ver, escucho la siguiente regla. ¿M? Estudia para que saques buena nota. Estudio para sacar buena nota. Me mandan a estudiar para sacar buena nota. Entonces yo estoy actuando para conseguir algo. ¿M? Y cuando consigo algo, me siento realizado, logrado. Kant diría, no, te equivocas. Cuando tú actúas por la consecuencia de tus actos, cuando tú actúas por el premio, digámoslo así, por lo que vas a obtener, no estás siendo una persona buena, porque no estás siendo una persona autónoma. Al contrario, estás siendo una persona dependiente. Dependes de el premio, dependes de la consecuencia. En el caso de nuestro ejemplo, actúas, estudias por la buena nota. Tu acción depende, está amarrada a la buena nota. ¿Mm? Y cualquier tipo de cadena, ¿no? Cualquier tipo de forma que te sujete a algo, ya no te hace una persona autónoma, libre. Entonces, ¿qué tipo de regla me permite ser una persona autónoma, ser una persona libre? Si parece que todas mis acciones siempre buscan algo. Cantera. Ah, ahí viene el gran tema, la gran pregunta. Para que una norma te garantice ser autónomo, ser libre, tú debes seguirla no por lo que vas a obtener, sino porque tu razón te dice que la cumplas y por respeto a tu razón la vas a cumplir. Nada más por eso. Entonces te dicen, oye, deja limosna a los pobres porque así te ganas el cielo. Dejas limosna. Kant diría, no, no estás haciendo una persona buena, estás actuando por la recompensa y tu acción está amarrada a la recompensa del paraíso. Ya no eres libre. Pero si tú dejas limosnas a los pobres porque tu razón te lo dice y lo haces por respeto a lo que tu razón te dice, entonces ahí estás actuando bien. ¿Mm? Ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. Kant nos dice que toda norma que nace de la razón y
que nosotros la respetamos y por eso actuamos, por respeto a la norma que nace de la razón, nos hace una persona buenas, autónomas o libres. Esa norma se llama deber. ¿Mm? Entonces, chicos, acuérdense, el deber es la norma, la regla, el mandato que nace de la razón y que uno cumple por respeto a la razón, no por el premio, por respeto. Las otras normas, las normas o las reglas que nos permiten conseguir algo, se llaman imperativos hipotéticos. Estudia si quieres sacar alguna nota. Deja limosna si quieres ir al cielo. Ese tipo de acción se caracteriza o se define por ser una regla de medios fines. Es decir, yo tengo un propósito, un objetivo, algo que quiero conseguir y para eso tengo determinados medios, determinados recursos. ¿Mm? Ese es el modelo del imperativo hipotético. La regla medios fines. ¿Qué es lo que busco y qué recursos tengo para conseguirlo? El imperativo categórico, en cambio, chicos, chicas, es la norma que nace de la razón y que por respeto a ella yo la cumplo. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la manera de entender la norma de la razón, la ley de la razón? ¿Cómo sé exactamente, cómo sé que esta norma o ley de la razón nace de mi razón? ¿Mm? ¿Y cómo sé que le debo respeto para actuar de acuerdo a ella? Kant te va a decir, bueno, hay una fórmula básica. Piensa de la siguiente manera. ¿Mm? Actúa de tal manera, dice Kant, ¿mm? que quieras que tu acción sea repetida por el resto. Actúa de tal manera que quieras que tu acción sea repetida por el resto. Por ejemplo, si tú quieres ser ladrón, entonces piensa que le estás diciendo al resto, ustedes también pueden ser ladrones. Si tú quieres ser honesto, entonces piensa que le estás diciendo al resto que tú también quieres que los otros sean honestos. ¿No? Esa es una manera de saber cuándo la norma viene o no de nuestra razón y merece nuestro respeto. Otra manera de identificar al imperativo categórico es la dignidad. Es decir, saber siempre que toda norma que nace de la razón y merece nuestro respeto, siempre va a tener como fin al ser humano y nunca lo va a usar como un medio. ¿Mm? Toda norma que nace de la razón y que merezca nuestro respeto tiene que tener como propósito y fin al ser humano y nunca verlo como un medio, como un recurso. Esa es la dignidad. Bien, y ya para ir cerrando, veamos la ética utilitarista, chicos, chicas. A ver, la ética utilitarista es aquella, ¿no? Bueno, la plantea John Stuart Mill y eh, Jeremy Bentham. Tienen ahí la imagen de Jeremy Bentham. ¿Mm? ¿Qué dice? Dice algo a la pregunta, ¿no? Que siempre nosotros comenzamos con esa pregunta. ¿Cómo sé que una norma es buena o que me va a hacer una buena persona? Entonces, los utilitaristas dicen, fácil, evalúa si esta norma te produce
utilidad, ganancia, beneficio, y le produce beneficio a la mayoría y el menor perjuicio a la menor cantidad de personas. ¿Mm? Así sabrás si las normas, leyes, ¿mm?, que tienes ante ti son leyes o normas buenas. Muy bien, debemos hacer ese ejercicio, según los utilitaristas. Piensa en las reglas que te dan. ¿Me beneficia y beneficia al resto, o a la mayoría por lo menos, y perjudica en lo mínimo a una minoría? ¿Mm? Es cuestión de analizar, es cuestión de ir analizando y estudiando cada norma, cada regla. Por ejemplo, esta es eh, una buena imagen de lo que significa un dilema utilitarista. Está pasando un tranvía y hay un grupo de personas amarradas a los rieles, a un riel, y una sola persona amarrado a otro riel. ¿Cuál es la mejor decisión que puede tomar aquel que tiene la palanca, según el utilitarista? ¿Cuál sería la mejor decisión? La decisión buena. A ver, chicos, chicas, ¿qué dicen? Donde hay una persona. Exacto, ¿no? Es cierto, va a morir una sola persona, pero es preferible, según un utilitarista, que muera uno que mueran cinco. Hay menos dolor, menos sufrimiento. Y otra, para finalizar, otro punto fundamental en los utilitaristas. Los utilitaristas valoran la libertad, fundamental para ellos. ¿En qué consiste la libertad? A ver, mira. Para los utilitaristas la libertad consiste en lo siguiente. Tú piensa lo que quieras, actúa como quieras y asóciate con los que quieras. Pero eso sí, lo que quieras pensar, lo que quieras hacer o lo que quieran o la asociación que quieran hacer, nunca pueden ir contra las ideas de otros, las acciones de otros o las asociaciones de otros. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo podré pensar que la esclavitud es buena o no. ¿Qué creen? Puedo hablar libremente sobre la esclavitud y promover la esclavitud y actuar con un grupo de amigos que también apoyan la esclavitud. ¿Eso estaría dentro de mi libertad o no? ¿Qué creen, chicos, chicas? ¿Mm? Chicos, chicas, ¿están ahí? Estaría mal. Estaría mal, correcto, porque precisamente va contra la libertad de los otros, porque le estaría negando la libertad de pensar, de actuar y de asociarse a otros, ¿no? Entonces, cada vez que evaluemos, ¿no?, nuestras ideas, nuestras acciones y nuestras asociaciones, tenemos que pensar, un momento, ¿y esto colisiona con las ideas con la libre expresión de los otros, la libre acción de los otros y su libre asociación? ¿Sí o no? Y ahí vas a encontrar qué normas, qué acciones, qué ideas son buenas y qué ideas no. Bien, chicos, hasta aquí llegamos. Estamos precisamente en la hora. Voy a dejar de grabar